SQL Server es una base de datos relacional o un servidor de base de datos relacional creado por Microsoft y vaya, es uno de los servidores de base de datos relacional más robustos que yo he conocido. Su última versión es la 2017 y actualmente las últimas versiones son completamente libres. Ustedes las pueden usar sin necesidad, ustedes las pueden usar en producción sin necesidad de pagar un centavo a Microsoft. Este tipo de base de datos, o vaya, las nuevas versiones, corren ya sobre Linux y pueden correr sobre cualquier sistema operativo usando Docker. Yo de hecho las corro aquí en mi Mac usando Docker. Así que, vaya, para esta sesión de SQL y para lo que resta de las siguientes sesiones y para su proyecto final, ustedes pueden o ustedes tienen diferentes opciones de cómo instalar u obtener SQL Server, ya sea instalándolo en su máquina local. Si ustedes tienen Windows, pueden instalarlo yendo a la siguiente liga. Les recomiendo que instalen el Express Edition. Es una de las versiones que más me ha resultado para usuarios que están en Windows, o la Developer Edition. Ambas son completamente gratuitas. Está un poquito tricky el hecho de cómo instalarlas. Sin embargo, pueden buscar más tutoriales en la web. Otra forma de instalarla es directamente si ustedes tienen Linux. Preferiblemente si ustedes tienen Linux o quieren usar Linux para esto, les recomiendo que utilicen Ubuntu versión 16.04. No utilicen una versión posterior que posiblemente no les funcione. Si ustedes están en Mac, Linux o Windows, pueden correr Docker, pueden correr SQL Server como imagen de Docker. Pueden seguir esta liga para ver más información al respecto. Esta es la forma en la que yo lo corro y es la forma recomendada en la que yo quisiera que ustedes trataran de hacer correr una instancia local de SQL Server, ya sea que tengan Windows, Linux o Mac. Les recomiendo levanten una instancia de SQL Server con Docker. ¿Por qué? Porque Docker es un sistema de containerización, es decir, cada vez que ustedes levanten SQL Server es como si estuvieran levantando una máquina virtual dentro de su computadora donde la sesión no es persistente. Por lo tanto, cada vez que ustedes apaguen Docker, se va a borrar completamente toda la información de la base de datos. Eso es perfecto para nuestro sistema en desarrollo, porque normalmente no queremos que el mugrero que hicimos o que echamos a perder persista por siempre y tengamos que hacer un drop table o un drop database, eliminar la base de datos y volver a crear. Simplemente matamos el container de Docker y lo volvemos a correr. Si ninguna de estas opciones les parece buena o por alguna razón no pueden obtenerlas, les recomiendo que creen una cuenta en smarterasp.net. Es un hosting que vamos a usar para hostear su proyecto final y que si ustedes quieren de una vez pueden irlo usando. Cabe aclarar que smarterasp.net les da únicamente 2 meses gratuitos para hostear su sitio web. Y además les da una base de datos SQL Server y una base de datos MySQL. Ustedes pueden crearse su cuenta en smartasp.net y vaya, utilizar esa base de datos y conectarse. El único requerimiento, vaya, es que van a tener que su máquina va a tener que estar conectada a internet en todo momento para que ustedes puedan hacer uso de esa base de datos. Otra es que ustedes creen una cuenta en Azure, se registren y les permite utilizar el Azure Cloud o para almacenar ahí o para crear ahí una base de datos. Esta versión ya, esta opción se la recomiendo ya en última instancia, ya que es un poquito más complicada, les va a causar un poquito más de dolores de cabeza y creo que inclusive ocupan una tarjeta de crédito inicialmente para registrarse en Azure. Así que tienen ustedes bastantes opciones de cómo instalar SQL Server, elijan una y quédense con ella. Mi opción es la tercera, levantar SQL Server con Docker. Así que si ustedes están intentando levantar SQL o utilizarlo, la instancia que les crea smartasp.net, después de que se registran, simplemente entran a su control panel, le dan clic aquí en Databases, crean una nueva base de datos y listo. Eso es todo lo que necesitan para crear una base de datos. Les va a preguntar la versión de qué versión de base de datos quieren. Elijan la última, que sería la 2017. Y después le dan clic aquí en Connection Strings. Y lo único que van a ocupar es este string de conexión que les aparece acá abajo.
Con eso ustedes tienen la suficiente información para poder conectarse. Eso y una conexión a internet segura. ¿Qué otra herramienta ustedes van a necesitar al momento de manejar una base de datos? Vaya, una cosa es el servidor de base de datos, sea donde éste se encuentre, es decir, sea que lo tengan hosteado en su misma máquina, sea que estén utilizando el servidor de base de datos de la universidad o del trabajo o de Azure o inclusive de smartasp.net, sea donde sea, ese es el servidor de base de datos. Pero para que ustedes se puedan conectar al mismo, o vaya, una herramienta visual que ustedes pueden utilizar para conectarse al mismo, sería, si están en Mac, Linux o Windows, pueden utilizar DataGrip o inclusive pueden utilizar la misma herramienta que yo utilizo, Rider, para conectarse a la base de datos. Cabe aclarar que estas herramientas son de pago. Creo que existe una versión para estudiantes que les da un año gratuito si son estudiantes, sin embargo no estoy completamente seguro de ellos. La opción que yo les recomiendo que utilicen si están en Windows es utilizar este programa, SQL Server Management Studio, SSMS. Lo pueden descargar completamente gratuito y usarlo sin ningún problema. Si ustedes están en Mac, Linux o también en Windows, pueden utilizar SQL Server Operations Studio. Aquí se encuentran los links de cada uno. También es completamente gratuito y este es el software o la herramienta que yo utilizo para conectarme y hacerle queries a la base de datos o al servidor de base de datos. No importa que esté en mi local, recuerden que es una cosa diferente el servidor de base de datos y la herramienta que ustedes están utilizando para hacerle queries al mismo. Esta es la herramienta que yo utilizo y es la que voy a seguir utilizando durante todo este curso. Y por último, si ustedes se sienten un poquito más geeks, pueden utilizar la terminal y descargar este simple cliente MSSQL-CLI, es decir, Microsoft SQL Server CLI, Command Line Tools. Tienen diferentes opciones, elijan una y quédense con ella. En nuestro siguiente ejemplo vamos a ver ya de fondo cómo crear realmente datos, cómo crear una base de datos, cómo popularla y cómo crear las relaciones, cómo hacerle consultas y cómo almacenar la información.